Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, estamos, como ustedes saben, para los que nos visitan por primera vez, estamos estudiando un libro de la Biblia que se lleva por título Hechos de los Apóstoles. Y estamos yéndonos de manera secuencial todo este capítulo. Lo que tienes ahí en pantalla son las clases, las sesiones, las meditaciones que hemos tenido. Ya han sido varias lecciones, han cinco lecciones, en las cuales hemos aprendido en cierta manera cómo es que inició la iglesia. Empezamos con este grupo de apóstoles, de discípulos de Jesús reunidos, confiando en las palabras de Jesús que les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que venga el Espíritu Santo y los llene de poder, y entonces me serán testigos. Empezamos con 120 personas, y la semana pasada, si tú viniste, ¿con cuántos terminamos? Con más de 3,000, con más de 3,000 personas. 3,000 personas que eran enemigos de Dios, enemigas de Dios. 3,000 que fueron traspasados en su corazón, fueron convencidos acerca de la realidad de Jesús, el Señor, y que ahora disfrutaban de una comunión con Dios maravillosa, única, especial. ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos la semana pasada? Vimos 4 palabras claves. ¿Alguien se acuerda? Ajá. Exacto. ¿Ya está conectado, Marenita? Conversión, consolación y comunión. No me lo detecta, Marenita. Ahí me ayudas, por favor. Exactamente, entonces es convicción, conversión, consolación y comunión. 4 palabras importantes, 4 Cs, que nos hablan acerca de lo que pasó con estas personas. Así que me gustaría que leyéramos, acompáñame a Hechos capítulo 2, versículo 41, y le pueda leerte para ti y recordar un poquito acerca de este momento. Hechos 2, 41. Si quieres darle siguiente nada más, Marenita. Ya si no sirve no importa, no pasa nada. Hechos 2:41, ¿lo tenemos? Y dice el texto: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Como 3,000, exactamente. Hermanos, ¿cómo se llama a este grupo de personas que fueron bautizados y que se añadieron aquel día como 3,000 personas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama este grupo de personas? Iglesia. Ese es el grupo de personas. Y lo que tenemos a continuación, del versículo 41 hacia adelante, es una descripción de qué es la iglesia, de cómo se vive la iglesia, de cómo luce las personas que han rendido su vida a Jesús el Señor. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Digamos, lo primero que esperaríamos de un recién nacido, ¿qué es lo primero que esperamos que haga? Normalmente que llore o algún tipo de vida. Lo que tenemos en el versículo 42 en adelante es la vida de la iglesia. Cómo luce personas que han rendido su vida a Jesucristo. Así que leamos ese testimonio. Versículo 42 al 47. Déjame ver si funciona, Manita. No, dámele. 42 al 47. Vamos a leer el pasaje que el día de hoy vamos a meditar. Ayúdame. Dice ahí el texto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acompáñame a hacer una pequeña oración. Buen Dios, te damos muchas gracias por este día que nos das, nuevamente de estar delante de ti, Señor, en comunión, unos con otros, Señor, aquí en este lugar, Señor. Bendícenos ahora en este momento, Señor, con tu palabra, Dios. Habla a nuestros corazones, Dios. Háblame a mí, Dios. Señor, exhórtame a mí, consuélame a mí, Señor. Haz una obra en mí, Señor, a través de tu palabra, Dios.
Bendícenos, Señor, en este momento. Y como dice tu palabra, Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Dios mío. Que todos salgamos bendecidos, beneficiados, estimulados a vivir una vida para ti, para tu señorío, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bien, hermanitos, hermanas, iglesia, Lucas, el escritor de este documento, recopiló la información de lo que estamos leyendo. Y en Hechos capítulo 1 y el capítulo 2, Lucas quiere llevarnos desde lo que empezó en el capítulo 1 con 120 discípulos a una extensión de más de 3,000 personas. Esto que llamamos iglesia. En la Reina Valera, la palabra iglesia que tenemos en nuestro pasaje lo traduce así. Pero en otras traducciones, como la Nueva Biblia de las Américas, no viene la palabra iglesia. Si puedes regresarte una anterior, Marianita, por favor. Exactamente. Entonces, en la Nueva Biblia de las Américas lo pone como: y el Señor añadía cada día al número de ellos, a un grupo de personas. En este caso, ellos se refieren a los discípulos. A este grupo iban siendo añadidos cada día más los que iban siendo salvos. Y me gusta también como lo dice la Nueva Traducción Viviente, que dice: y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y eso es lo que quiero que meditemos en el día de hoy. La iglesia. ¿Qué es la iglesia, amado? ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué significa hacer iglesia? Yo quería presentarles algunas imágenes de personas que dicen que son iglesia, que hacen iglesia y que terminan haciendo diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, hay un video por ahí en internet donde un pastor dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, por lo tanto ustedes son como ovejas. Así que todos nosotros salgamos al patio y comamos pasto. Y literalmente, hermanos, este grupo de personas salían y comían pasto. Tú dirás: no, eso no puede ser llamado iglesia. Pastores en megas iglesias donde tiran una Biblia al suelo y hacen todo un show diciendo: aquí he puesto una línea de poder, porque la palabra es poder de Dios. Así que vengan. Y la gente se empezaba a caer. Y se llamaba iglesia. No solamente eso. Hay muchísimos ejemplos, hermanos, equivocados en nuestro contexto de lo que es iglesia, incluso entre cristianos. ¿Cómo saber qué es una verdadera iglesia y qué es una falsa iglesia? ¿Cómo poder distinguir entre las marcas adecuadas y correctas de una iglesia viva y una iglesia incorrecta? ¿Cómo diferenciarla? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Le he puesto por título a esta enseñanza: la iglesia del Señor Jesús. Y vamos a ver marcas de una verdadera y saludable iglesia. Vamos a ver principalmente dos encabezados. Primero vamos a ver qué es una iglesia a la luz del testimonio de Hechos capítulo 2, qué significa la iglesia. Y después vamos a ver las marcas de una iglesia viva, de una iglesia verdadera, a la luz del testimonio de Hechos capítulo 2. Hoy no vamos a poder ver todo el pasaje, solamente vamos a meditar en aspectos del versículo 42. Entonces, Marianita, si puedes ir avanzando poco a poco conforme te vaya diciendo, por favor, porque hay cosas como sorpresas, ¿no? Entonces, como pues, espera. Bien, empecemos primeramente con esto. ¿Qué es una iglesia, hermano? ¿Qué significa ser iglesia, hacer iglesia? Antes de empezar a ver las marcas de una verdadera iglesia, quiero que meditemos primeramente qué es una iglesia. Acompáñame un texto en la Biblia. Hechos 2:47, solamente para que lo tengas ahí, ya lo leímos. Y dice el texto: alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, lo que tenemos aquí es este grupo de personas que han creído y han respondido al Evangelio de Jesús. Es decir, Pedro ha predicado, ha dado un discurso acerca de lo que es de lo que es Jesús el Señor. ¿Puedes avanzar a la siguiente diapositiva, Marianita? A ver, nada más quiero ver. Ok, ahí estamos bien, no te preocupes. Entonces, Pedro dice en Hechos 2:38,
Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al momento de someterse a ese señorío de Jesús, estos fueron perdonados sus pecados y recibieron toda bendición espiritual. Pedro dijo: Jesús es el Señor. Por lo tanto, cuando preguntamos a la luz de Hechos capítulo 2, ¿qué es la iglesia? Vamos a decir lo siguiente, siguiente diapositiva. Lo primero que vamos a decir es que la iglesia es este grupo de personas reunidos bajo el señorío ¿de quién? De Jesucristo. Eso es la iglesia. Un grupo de personas reunidas de manera voluntaria, de manera afectiva en la mente y en el corazón, a la voluntad y el señorío de Jesús. Y por eso le he puesto por este título a esta enseñanza: la iglesia del Señor Jesús. Porque no es la iglesia de Carlitos, la iglesia de Israel, la iglesia de Aurelio, la iglesia de un grupo de personas. Es la iglesia del Señor Jesús. La iglesia es este grupo de personas que, si lo comparamos con un edificio, Jesús termina siendo el fundamento de la iglesia, donde se sostiene la iglesia. De hecho, en la Biblia va a llamar a Jesús como la piedra angular, el fundamento de la iglesia. Y esto, hermanos, si te pones a pensar, ya nos dice muchísimas cosas de lo que es la iglesia. Porque entonces, el protagonista en la iglesia, ¿quién es? Jesús. El dueño de la iglesia, ¿quién es? Jesús. El que establece el orden, la dirección, el propósito, ¿quién será? Jesús. El que gobierna la iglesia, ¿quién es? Jesús. ¿Y por qué decimos tanto esto? Precisamente porque en otras llamadas iglesias, el que tiene el protagonismo es el pastor. El que tiene la autoridad sobre los creyentes, oyes, no me has dado tu diezmo, es el pastor. Y eso no es la iglesia. Entonces, cualquier iglesia donde Jesús es desviado como el centro, el protagonista, estamos ante un lugar que no es la iglesia del Señor Jesús. O que se han desviado de que Jesús es el protagonista y el centro de la iglesia. Entonces, hermanos, el pastor no es el gobernador, no es el jefe de la iglesia, mucho menos su esposa, mucho menos sus hijos. Yo sé que los que estamos aquí, algunos de ustedes han sido víctimas del abuso de personas que eran líderes de iglesia, precisamente porque se han desviado de lo que es una iglesia. La iglesia no es yo siendo la autoridad final y decisiva de tu vida, es Jesús. Los pastores solamente nos sometemos a esa autoridad. Entonces, lo primero que podemos decir es que la iglesia es este grupo de personas que se someten a Jesús el Señor. ¿Qué más podemos decir acerca de la iglesia? Siguiente diapositiva. Mira lo que dice Hechos 2:4. Y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué les pasó a estos 120 personas que se sometieron al señorío de Jesucristo? Fueron llenos del Espíritu Santo. Otro pasaje, Hechos 2, 38 al 39. Siguiente diapositiva, Marianita. Y fíjense lo que dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué quieren decirnos estos dos pasajes acerca de lo que es la iglesia? Ya hemos dicho que la iglesia es un grupo de personas reunidas bajo el señorío de Jesucristo, pero también vamos a decir lo siguiente de la iglesia. Siguiente diapositiva. La iglesia es este grupo de personas que han sido vivificadas por el poder del Espíritu Santo y que ahora son templo del Espíritu Santo. Viven una vida en el Espíritu Santo. Se mueven, piensan, hablan debido al Espíritu Santo.
se someten y se rinden a la influencia del Espíritu Santo. La iglesia es este grupo de personas que estaban muertos en delitos y pecados y que el Espíritu Santo les ha dado vida. El Espíritu Santo ahora habita en ellos y mora en ellos para vivir una vida en santidad. Si se dan cuenta, vamos a ir armando poco a poco una descripción de lo que es la iglesia. Vayan armando ahí poco a poco una síntesis de todo lo que hemos dicho. ¿Qué más podemos decir de lo que es la iglesia? Siguiente diapositiva. Ahora, fíjense en Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos 1:4, en sus Biblias o allá en pantalla dice: y estando juntos, estos son los discípulos, este es Jesús hablando, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa ¿de quién? Del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Estos 120 personas, estas 3,000 personas, se sometieron a la autoridad de Jesús como el Señor, han sido vivificadas por el Espíritu Santo, pero también estas manifiestan que han experimentado el cumplimiento de la promesa del Padre que había dicho que sucedería. Hechos 2, 38 al 39, otro versículo. Hechos 2, 38 al 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué es la iglesia? Diapositiva que sigue. Vamos a decir también que la iglesia es el grupo de personas que ha respondido al llamado del Padre. ¿Sí lo ven en los pasajes que vimos? El Padre ha hecho una promesa. El Padre ha hecho un llamado. Ya hemos visto aquí en la iglesia esta idea de lo que es el llamado. El Padre no solamente hace el llamado, sino que ha enviado a su Hijo Jesucristo. No solamente ha hecho el Padre, sino que el Padre ha enviado también al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos, todo lo que hemos dicho acerca de la definición de la iglesia a la luz de Hechos 2? ¿Se dan cuenta que la iglesia, de lo que es la iglesia, es una obra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Vamos a resumirlo de esta forma. Siguiente diapositiva. Miren lo que he unido con todo lo que hemos visto a la luz de la experiencia de Hechos 2. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es este grupo de personas reunidas bajo el señorío de Jesús, mediante la obra del Espíritu Santo, quien los ha vivificado y quien ahora vive en ellos, cumpliendo así la promesa del Padre que ha enviado a Jesús, el Espíritu Santo, a ellos. Eso es la iglesia. Así que una verdadera iglesia, hermanos, es cristocéntrica, cristotélica. Una verdadera iglesia es un organismo vivificado por el Espíritu Santo para andar en santidad, para vivir en santidad. Si una iglesia no anda en santidad, si tú y yo no vivimos en santidad, posiblemente el Espíritu Santo, a quien tú dices que vive en ti, quizás no viva en ti. Una verdadera iglesia está siendo vivificada por el Espíritu Santo y anda en santidad. Una verdadera iglesia vive para la gloria del Padre. Es una iglesia trinitaria. Es una obra de Dios. Y esto es maravilloso, hermanos. Porque esto nos recuerda que los que estamos aquí no fue una obra que Carlitos hizo. Aunque obviamente Carlitos trabajó en todo esto. No es una obra de que también nos estamos teniendo comunión unos con otros. En última instancia, todas las cosas terminan siendo redundante a darle gloria a Dios por su obra maravillosa a través de Jesús, del Espíritu Santo y del Padre. Pudiéramos decir muchísimas cosas más acerca de lo que es la iglesia, hermanos, pero solamente quiero que veamos algunos aspectos de lo que es la iglesia a la luz de Hechos capítulo 2. Ahora, esta es una iglesia, pero ¿qué marcas, qué cosas tenemos que ver en una iglesia verdadera? Eso nos lleva a nuestro siguiente encabezado número 2, que son algunas marcas de una iglesia verdadera
y saludable. ¿Y por qué pongo verdadera y saludable? Porque muchas veces puede ser una iglesia verdadera pero que está enferma, que se ha desviado, que, por ejemplo, la iglesia de Corinto ¿era una iglesia de Dios? Así lo dice la Biblia en Corintios capítulo 1. Pero la iglesia de Corinto ¿estaba saludable? No. Entonces nos interesa ver cuáles son esos aspectos y marcas de una iglesia verdadera, pero también de una iglesia saludable. Y que a la luz de lo que vamos a ver el día de hoy, que va a ser algo sencillo, te pongas como en un espejo que estoy viendo aquí. Que tú te veas, yo soy un reflejo de una verdadera iglesia. ¿Verdaderamente estas marcas están en mí o estoy enfermo? ¿O realmente no soy parte de una iglesia verdadera? Muy bien. Miremos entonces el versículo 42, Marianita. Hechos 2, 42. Y recordemos lo que acabamos de leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, 42 en adelante es muy fácil hacer la estructura. Lo primero que hace este versículo, el 42, es de que nos da de forma resumida las marcas distintivas de una verdadera iglesia. Y después en los versículos que continúan va a ser una descripción de cómo lucía eso en el día a día. La siguiente semana veremos todas esas cuestiones. Pero fíjense que en este pasaje nos muestra cómo lucían aquellas personas. Siguiente diapositiva. Podemos saber al menos 4 cosas que están ahí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Hermanos, ¿qué palabra importante está ahí marcada? Perseveraban. Perseveraban. Una palabra que es esencial en la vida verdadera del cristiano. Se trata de perseverar. ¿Y qué significa perseverar? La palabra perseverar significa básicamente persistir, no desistir, continuar, seguir hacia adelante. El cristianismo no se trata de carreritas, a ver quién llega primero. Se trata de constancia. Spurgeon, predicando un sermón, decía que el caracol, por su perseverancia, llegó al arca. ¿Qué tan rápido se mueve el caracol? Despacio. Pero Spurgeon de forma ilustrativa decía, pero llegó al arca. Se trata de perseverar. La vida del cristiano se trata de perseverar, hermanos. No se trata de que ya tengo todo, ya sé todo, ya hice todo. Perseverar constantemente. Winston Churchill, el primer ministro británico en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba siendo bombardeado, dio un discurso en donde dijo, nunca desistas. Y estaban siendo bombardeados. Estaban a punto de entrar a una guerra terrible. Pero la idea que dijo él es lo mismo para el cristiano. Nunca, hermano, nunca desistas. ¿Y sobre qué cosas debemos de perseverar? Aquí tenemos algunas de ellas. Vamos a meditar entonces, hermanos, en qué tenemos que perseverar, persistir con firmeza, no rendirnos, continuar hacia adelante, nunca rendirnos. Inciso A. Vamos a ver el primer punto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los discípulos, estos 3,000 personas más los 120, tan pronto como se sintieron vivos con una vida espiritual, anhelaron inmediatamente ¿qué? La leche espiritual. Acompáñame a ese pasaje, no lo tengo en pantalla. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2. ¿Lo tienen? Si alguien no lo tiene, escuchen. Dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo debe ser nuestra relación con la palabra de Dios? Pedro pone una ilustración muy clara, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos papás o hemos sido papás? ¿Pueden levantar la mano?
Ustedes son testigos de la urgencia y la necesidad de un bebé. ¿Por qué? Por comer, por tomar leche. Brisita, mi hija, desesperada, bebé, gritaba, pataleaba, lo que sea por comer. Y solo hasta que comía y bebía, estaba tranquila. Había una necesidad. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Ustedes, si verdaderamente han nacido de Dios, ustedes deben de perseverar, persistir, desear tan intensamente como lo hace un bebé, la palabra de Dios. Estos poco más de 303,000 personas tenían un nuevo apetito por la palabra de Dios. Quiero que veas lo que dice un comentarista, siguiente diapositiva, un comentarista muy conocido, se llama Matthew Henry, acerca de este pasaje. Mira lo que dice de este pasaje. Todo creyente que no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios tiene motivos para dudar si verdaderamente ha nacido. No hay bebé que diga, que no manifieste su deseo por tomar leche. No hay bebé. Y si hubiera un bebé así, diríamos que está enfermo o que está muerto. No hay cristiano, no hay discípulo de Jesús que diga, a mí no me interesa la doctrina. A mí no me interesa estudiar la Biblia. A mí me interesa que Dios me resuelva mis problemas. No. Matthew Henry, a pesar de que pudiera hacer un comentario muy fuerte, expresa una realidad fuerte para despertarnos a nosotros. Esta es una marca de una iglesia verdadera, una iglesia sana, donde los miembros, los discípulos de Jesús, persisten, perseveran en conocer a su Señor. ¿Qué dice mi maestro? ¿Qué dice mi rey? Quiero conocerlo, quiero saber cuál es su voluntad, quiero hacer su voluntad, no quiero hacer la mía. Quiero agradarle a Él, quiero manifestar mi gratitud, su amor que me ha tenido hacia mí, que era un enemigo de Dios. Por lo tanto, yo quiero conocer a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús, hermanos? ¿A Dios? Su palabra. Aquí está su palabra. Entonces empieza a preguntarte, hermano, ¿qué tanta relación tienes tú con la palabra de Dios? No me refiero a si vienes aquí a la iglesia a escuchar la palabra. No me refiero si vas a un seminario a aprender la palabra. Esos son buenos. Me refiero a qué haces en tu día a día con la palabra de Dios. Y noten, hermanos, que nuestro texto nos dice que ya de antemano nos dice algunas funciones en la iglesia, porque dice el texto, el que estamos leyendo en Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Esto da la idea, hermanos, de que en aquella comunidad ya había una clara distinción de roles y funciones que cada quien podía hacer, ¿verdad? Porque ¿acaso eran todos apóstoles? No. Había un momento de ellos aprender de unos y después estos que aprenden enseñar a otros. Por lo tanto, tú necesitas de gente que te enseñe para que tú puedas aprender y después enseñarles a otros, y se va haciendo un círculo constantemente. Seguramente a Carlitos le enseñaron y después Carlitos enseña y después Mateo va a enseñar a otros, el bebé de Aurelio, el niño de Aurelio. Hay funciones en la iglesia que aprendemos unos de otros. Entonces, siguiente diapositiva, Marianita. La iglesia, hermanos, es ese diseño de Dios por medio del cual somos capacitados y formados en comunidad. Aquí, en la comunión, unos con otros, Dios nos está capacitando, nos está formando doctrinalmente para poder conocer más a Dios y saber qué es lo que quiere. Pero también otra cosa que quiero que veas en el pasaje, en Hechos 2:42, es lo siguiente, porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, siguiente diapositiva, la iglesia es una iglesia apostólica. No nos espantemos de esa palabra, hermanos. En nuestro contexto actual, hay iglesias que dicen tener apóstoles y profetas y todo eso. Y en alguna medida existe una función apostólica, que es acerca de hacer misiones, predicar el evangelio y todo eso. Pero no hay título como tal de ser apóstoles. Pero lo que sí confesamos es que la iglesia debe ser apostólica. ¿Y qué significa eso? Que perseveran en la doctrina de los apóstoles.
Por lo tanto, la iglesia no inventa doctrinas, sino que se adhieren y extraen su doctrina a partir de la enseñanza apostólica. Y tenemos que nosotros rastrear esa enseñanza en las Escrituras. Por lo tanto, siguiente diapositiva. Cualquier enseñanza que no tenga su correspondencia a la clara enseñanza de los apóstoles debe ser cuestionada o rechazada. La iglesia es apostólica porque se conforma a las palabras de los apóstoles acerca de Jesús. Y si una iglesia, a pesar de que sea muy grande, a pesar de que tengas muchos buenos carismas, si lo que enseña no se conforma a las palabras de los apóstoles, al testimonio apostólico, tenemos razones para poder contender contra esa falsa enseñanza o simplemente rechazarla o cuestionarla. Por ejemplo, hermanos, hay iglesias que se llaman iglesias que enseñan lo siguiente: Jesús es casi como un Dios. Jesús es casi como un Dios, pero no es el Dios eterno. ¿Quién dice eso? Los testigos de Jehová. Y los mencionamos así, testigos de Jehová. Ellos, su enseñanza acerca de Jesús no se conforma a las palabras de los apóstoles, por lo tanto no es una iglesia verdadera. Otro ejemplo más, y quizás no lo has escuchado. El Espíritu Santo es Dios de género femenino. ¿Eso lo habías escuchado? El Dios Madre. ¿Qué dicen los apóstoles acerca del Espíritu Santo? En ningún momento se señala al Espíritu Santo con un tipo de género femenino. Esta enseñanza ya ha sido combatida desde hace miles de años, hermanos. Y precisamente fue combatida porque los apóstoles nunca enseñaron acerca que el Espíritu Santo es madre. Literalmente, ¿no? Otra enseñanza de algunas iglesias. María, la Virgen María, fue inmaculada desde su concepción, es decir, desde que estaba en el vientre de su mamá, María estaba sin pecado. ¿Quién enseña eso? La denominación romana. Eso no es lo que enseñaron los apóstoles, hermanos. Eso no se conforma a las palabras de los apóstoles. Por lo tanto, podemos dudar de ella, cuestionarla o rechazarla. Pero alguien podría decir, bueno, obviamente esos no son iglesia o carecen. Pero escuchen lo siguiente: Dios es rico y quiere que seas rico materialmente, pues somos hijos de un rey. Dios no puede permitir la enfermedad en tu vida, eso es del diablo. ¿Has escuchado alguna vez alguna expresión así? De algunas iglesias, mal llamadas iglesias del Evangelio de la Prosperidad, donde hacen demasiado énfasis a una vida de prosperidad y de riqueza y de... Si somos hijos de Jehová, nosotros somos Jehová Junior, no somos los juniors. Podemos cuestionar, podemos rechazar, podemos dudar de esto. ¿Por qué? Porque no se conforman a las palabras de los apóstoles. La iglesia es apostólica en ese sentido. Entonces, hermanos, nosotros, en nuestro pasaje que estamos viendo acerca de las marcas distintivas de una verdadera iglesia, nosotros tenemos que permanecer en la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles. ¿Qué dice, hermano, de la Biblia eso? ¿Qué enseña la Biblia de eso? ¿Realmente eso es lo que enseña? Tenemos que nosotros permanecer en eso, hermanos. Entonces, hermanos, si tú ves que en esta iglesia o en otra iglesia se están desviando de esto, de esta enseñanza apostólica, tú y yo tenemos que perseverar al corregir y al decir, eso no es lo que enseña la Biblia, amado hermano. Si tú ves que alguna iglesia no se conforma al testimonio apostólico, esta iglesia se ha desviado de las palabras apostólicas o nunca han dado en esas palabras apostólicas. Tenemos que volver a estos fundamentos, hermanos. Necesitamos perseverar en la doctrina, en la enseñanza, en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero aquí quiero hacer una nota de balance. Porque, hermanos, Dios no quiere que tú seas como un libro en donde podamos preguntarle al libro, a ver, ¿qué dice esto? Ah, te doy la respuesta. Como si fuéramos una especie de computadora que tiene toda la información. Dios no quiere eso de tu vida. Quiere que tú te informes,
quiere que tú conozcas a Dios. Pero una computadora, ¿está viva o está muerta? Un libro, ¿tiene vida o está muerto? Lo que Dios quiere de nuestra vida no es solamente que estemos informados, y es importante, sino que esto pueda afectar tu vida, transformar tu vida. No quiere solamente Dios no nos quiere como libros muertos, sino nos quiere que seamos vivos, que seamos libros verdaderamente que estén caminando, moviéndose, que estén sintiendo a Dios, que estén afectados por el Señor y que prediquen a Dios. Por lo tanto, hermanos, siguiente diapositiva. El último punto que pongo ahí: perseveremos en la doctrina de los apóstoles para cada día ser transformados a la imagen de Jesús. Ese es el punto de perseverar en la doctrina. No ser un erudito, aunque podemos serlo, no hay problema con eso. No ser un erudito de la palabra de Dios, sino que cada día ser más como Cristo Jesús. Eso implica perseverar en la doctrina de los apóstoles. Amado hermano, ¿cómo vas en ese tema? ¿Cómo estamos en ese tema? De manera personal, piénsalo. ¿Qué tanto tú perseveras en la palabra, en la meditación, en el estudio, en la aplicación, en la obediencia de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos ahí? Yo quiero ponerte algunas cosas prácticas, porque quizás dices, es que me es muy difícil estudiar la Biblia. No tengo tiempo suficiente para... Yo no soy como personas más dotadas, intelectuales. Yo no tengo toda esa capacidad que otros tienen. Me cuesta trabajo leer la Biblia. No lo puedo hacer. Quiero darte algunos principios, algunas cosas, algún ejemplo de lo que tú pudieras hacer. Mira, hermano. Aquí en esta iglesia estamos yéndonos predicando de manera secuencial el libro de Hechos de los Apóstoles. Tenemos que perseverar en la doctrina, en la palabra de Dios. Bueno, si tú ya sabes que la próxima semana estudiaremos otro pasaje de Hechos, yo te animo a que hagas lo siguiente. En la semana que viene, léete el versículo que sigue. Lee los pasajes que continúan. Y quizás no leas otra cosa más, solamente lee eso y medita. Señor, quiero que tú me hables a través de este pasaje. ¿Qué significa esto? Y apunta y escribe, comenta tus dudas y pasa el lunes. Y según el martes después viene y sigues leyendo el pasaje, el mismo pasaje que vamos a estudiar la semana que viene. Y vuelves a estudiarlo y vuelves a repasarlo. Y quizás le preguntas a alguien, oye hermano, leí este pasaje pero no lo entendí muy bien. Y empiezas a tener comunión con la iglesia. Haz eso, amado. ¿Es fácil o difícil? No te pido que leas toda la Biblia, aunque es bueno que la leas, pero si te cuesta muchísimo, al menos tómate Hechos y léete parte por parte, para que el próximo domingo que llegue y se ponga aquí a explicar el pasaje, tú ya digas, lo que había entendido era cierto, no había puesto atención a eso, ahora lo entiendo mejor. Esto, hermanos, puede ser algo muy útil para tu vida, si quizás te cuesta muchísimo leer la Biblia. Léela poco a poco, no se trata de carreritas, no se trata de que ya la leí todo el día, toda la Biblia. Se trata de que tú leas y pueda Dios hablarte a tu vida. Haz esto en la práctica, hermanos. ¿Cómo ven? ¿Lo podemos hacer? Bueno, siguiente inciso, hermanos. Inciso B. Siguiente diapositiva, Marianita. Y dice, no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino ahora perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra aquí, comunión, es la palabra en griego koinonía. Ya habla de una participación mutua. Recordemos que eran 3,000 personas más 120. Había una participación mutua. Entonces, lo que nos dice este pasaje es que debemos de permanecer y perseverar en la comunión, en la participación, en la relación unos con otros, ¿verdad? Quiero que escuches lo que alguna vez me han dicho en ocasiones. Siguiente diapositiva. ¿Han escuchado esta expresión? El cristianismo no es una religión, es una relación personal con Jesús. ¿La han escuchado? ¿Sí? ¿Está bien o está mal esa expresión? Ya se quedaron callados. Bueno, en alguna forma está bien, pero creo, hermanos,
que han hecho mucho énfasis o sobreénfasis a una palabra que está ahí. Siguiente diapositiva. La palabra personal. Porque creo que, aunque es verdad en cierta forma esta expresión, a veces decimos, sí, es importante ir a la iglesia, pero también en mi casa yo puedo orar a Dios. ¿O acaso Dios no puede estar conmigo cuando estoy orando en mi casa? En mi casa yo puedo ver la transmisión. ¿Y acaso Dios no me está hablando ahí? Yo no necesito de ir a la iglesia. Yo aquí en mi casa oro, aquí en mi casa puedo cantar. Dios está en todos lugares. Se trata de una relación personal con Dios. Y esta palabra personal desvía toda la atención de lo que realmente es la iglesia, hermanos. Aunque obviamente hay una relación personal con Jesús, pero no se queda en una relación personal con Jesús. Siguiente diapositiva, Marianita. Este creo que es uno de los problemas, hermanos, que el cristianismo quizás no se ha dado cuenta. Que no se ha dado cuenta de entender lo maravilloso que es la iglesia. Pensamos que ser iglesia y hacer iglesia es meramente asistir los domingos, venir los domingos, ocupar una silla. Yo sé que esta es mi silla y tiene mi nombre puesto ahí y ese es el lugar que debo ocupar. Y salir de este lugar así como entramos. No, hermanos, eso no es hacer iglesia. La iglesia no solamente es asistir los domingos. Nuestro inciso B dice que todos tenían las cosas en común. ¿Y qué significa esto? Siguiente diapositiva, Marianita. Cosas en común significa que tenían la necesidad de compartir tiempo, espacio unos con otros, que se buscaban entre ellos, que había un interés genuino por el otro. Se trataba de hacer compañerismo de los ciudadanos del reino de Dios. Eso es hacer iglesia. No solamente es venir a los domingos a la iglesia, no solamente es decir, ya, check, ya vine a la iglesia. Eso no es la iglesia del Señor. Así que preguntémonos, ¿qué tanto conozco a mi hermano que está junto a mí? ¿Qué tanto lo conoces? O al que está atrás de mí, o al que está delante de mí. ¿Sabes acaso si tu hermano está pasando por una necesidad en su vida de salud económica? ¿En su vida matrimonial? ¿Sabes si tu hermano o tu hermana está luchando con algún pecado, con alguna tentación? ¿Sabes las tentaciones de tu hermano que está enfrentando? ¿Qué tanto sabes de tu hermano o tu hermana que está viniendo aquí? ¿Qué tanto estamos interesados en ellos? Reflexionemos, hermanos, porque eso es la iglesia. No digas, es que ese es el trabajo del pastor. Y claro, el pastor tiene parte de ese trabajo, los pastores. Pero tú, hermano, tú, amado, es parte de tu trabajo. ¿O acaso nuestro pasaje dice, y tenían comunión unos con otros? ¿Solo los pastores lo tenían? ¿O los apóstoles? No, decían unos con otros. Me gustaría que viéramos algunos pasajes de esta precisa idea de la coinonía, de el unos con otros. En la Biblia encontramos muchos pasajes, solamente déjame señalarte algunos de ellos. Siguiente diapositiva. ¿Cuántos pasajes están ahí? En la Biblia vamos a encontrar muchísimas referencias, solamente son algunas que mencionan unos con otros, sin incluir vosotros, ustedes, ellos, un montón de más significados que aplica la palabra unos con otros. Esto es coinonía, hermanos. La Biblia está abundante de ello. El Padre Nuestro, ¿cómo es el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas. Danos del pan de cada día, en plural, siempre en plural. ¿Por qué? Porque se trata de una comunión, de un cuerpo, de un grupo de personas. Vamos a leer algunos pasajes de ahí. Gálatas 6:1. Gálatas 6:2, perdón. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Es un pasaje muy conocido. Gálatas 6:2. ¿Lo tenemos? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Perseveraban en la comunión unos con otros. Es lo que dice nuestro pasaje, Hechos 42. ¿Cómo es que perseveraban en la comunión unos con otros? Sobrellevándose las cargas unos con otros. Si te das cuenta, tú te estás poniendo al lado de otro y le estás diciendo, no te vayas cargando esto solo, hermano. Déjame cargarlo contigo. Y sigamos caminando. Y te ayudo. Yo estoy aquí para ti. Yo también he caído en esos problemas. Yo también he caído en esos pecados. Pero aquí estamos. No estés solo. Estemos en comunidad. Por eso es importantísimo, hermanos, de que tú puedas tener comunión con los demás hermanos. Porque quizás tú seas el medio que Dios use para impulsar y animar a otro hermano a continuar viendo sus ojos en Jesucristo. Y quizás mi hermano está al borde de caer por esta carga pesada que está cargando. Y seas tú el privilegiado que le ayudes a cargar este peso y caminar juntos, llorar juntos, reír juntos. Otro pasaje más. Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Perseveraban en la comunión unos con otros. Hebreos 10, 24 y 25. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Lo tienen, hermanos? Y dice, considerémonos, ¿ven el plural? Unos a otros. ¿A qué debemos de considerarnos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Cómo lo puedo hacer? Considerándonos unos a otros y estimulándonos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. Además, no dejándonos de congregarnos, ¿ven el plural? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La idea igual ahí es unos con otros. Si tu hermano está a punto o ves que está en pecado, tu tarea ¿cuál es? Decirle al pastor, obviamente, ¿no? ¿O no? ¿Qué piensan, hermanos? Ve tú y dile, amado hermano, estás caminando por un camino peligroso y te exhorto en el Señor a que vengas, arrepiéntete, vuélvete al Señor. Mira que tus pasos están dirigiéndose a un peligro para tu vida espiritual. Exhortándonos, no dice el pastor, no dice un grupo en particular, sino unos con otros y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, estos primeros creyentes, estos 3,000 creyentes que estábamos aquí en Hechos 2, esta primera iglesia perseveraban en la comunión unos con otros. Y aquí tienes algunos pasajes que puedes después meditar. Si tienes duda en saber cómo puedo tener comunión con mi hermano, con mis hermanos, aquí están algunos pasajes. La pregunta, iglesia, que les hago es, ¿cómo estamos en este punto? ¿Cómo está tu relación, interacción, comunión unos con otros? Es que, hermano, no me gusta saludar y yo mejor me voy antes. Casi cuando está al punto de terminar el sermón ya está como prendido el chip de vámonos. Y posiblemente tengas algún evento que tengas que ir rápidamente, ¿no? No lo niego. Pero si todo el tiempo de tu vida lo único que haces es llegar y con la misma salirte, preocupado para que no te vean, hay algo mal en ti, hermano. No has entendido el valor de la iglesia, el beneficio de la iglesia. Pero hermanos, yo no estoy hablando de aquí, ¿va? Esto no pasa aquí. Yo digo de otras iglesias donde hacen eso. Bueno, siguiente diapositiva, Marianita. Recordemos lo que dice el pasaje. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La comunión, importantísimo, amado. Una iglesia verdadera tiene comunión. Una iglesia verdadera no solamente es personal mi relación con Jesús, sino en el ejemplo que ponen, piensen en la cruz de Cristo. En el clásico imagen de la cruz de Cristo, si ven el poste transversal y el vertical, ¿no? De manera ilustrativa, Jesús nos está presentando de manera ilustrativa una relación vertical hacia Dios y una relación horizontal hacia el mundo, hacia mis hermanos. Y eso es cargar tu cruz, hermano. Bueno, ese mismo pasaje, algunos lo leen de esta manera. Siguiente diapositiva. Y perseveraban en la
en la doctrina de los apóstoles cada domingo, en la comunión unos con otros, solo los domingos. Versión Grinch, ¿no? Hermanos, no hacemos comunión solamente los domingos. Si eso fuera, hermanos, y peor, 3 horas el domingo, no estaríamos teniendo estas marcas de esta iglesia. Tenemos, hermanos, que perseverar en la comunión unos con otros. Siguiente diapositiva. Amada familia de la fe, sé que hay muchas cosas que seguramente tenemos que mejorar, y esta es una de estas. Yo no creo que estemos hasta acá arriba de los que están en comunión unos con otros. Creo que hay muchas cosas de manera personal y de manera corporativa en comunión que debemos mejorar. Pero debemos sin duda de perseverar en la comunión unos con otros, de perseverar de forma intencional, genuina, en tener comunión con tu amado hermano, con tu amada hermana. Pensemos en cosas prácticas entonces. Para empezar, ahorita que salgas, que termine la reunión, no te vayas luego. Conversa con un hermano. Dile, hermano, ¿cómo estás en tu salud, en tu vida espiritual? Platica con él. Ten un compromiso, hermano, de tener esa decisión. Quizás algunos de los que estamos aquí somos muy introvertidos, ¿no? Yo soy un poquito introvertido. Y a veces me engento, hermanos. Se los digo, se los confieso. Pero, hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros, y aunque no querramos, seamos intencionales. Aunque estés temblando por tu falta de tener, ¿cómo se dice?, de ser extrovertido, acércate y hola, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Preocúpate, interésate con tu hermano. Entonces, mira a tu alrededor también, hermanos, y notemos si hay algún hermano que faltó. ¿Notas algún hermano que haya faltado, que tú sabes? ¿Qué podemos hacer? Llámale, pregunta por él. Quizás está enfermo, quizás le pasó un accidente, no lo sabemos. Pero si tienes en tu mente alguno, practica, pon en práctica esto que acabamos de ver el día de hoy. Es que, hermano, voy a hacer eso, pero nadie se preocupa por mí. Nadie va a visitarme, nadie me habla. ¿Qué debo de hacer? Pues tú hazlo, amado. Es que nadie me va a ver, es que nadie se preocupa por mí. Estoy en la iglesia y nadie me saluda. ¿Qué puedo hacer? Tú saluda. Tú hazlo, amado. Tú acércate y saluda. Tú crea esos lazos. Hazlo tú. La Biblia nunca nos manda: tú tienes que decir todas estas cosas para que los demás cambien. Tienes que preocuparte para que los demás cambien. No, la Biblia está escrita para que tú cambies, para que tú hagas algo. No esperes que otro haga algo. Obviamente, después le puedes exhortar de, amado hermano, no seas malito también, de vez en cuando interésate por otros, porque es parte de la exhortación. Te propongo otra cosa más, hermano. Si tú no conoces a algún hermano en particular, invítalo a comer. Invítalo a algún lugar, es verdad, invítalo a algún lugar a comer, a tener comunión, hermanos. Invítalo simplemente, no para que tú seas como el pastor y lo exhortes y mira, te voy a enseñar lo que la teología enseña, sino simplemente platicar. Oye, hermanos, fíjate que hoy fui a la escuela y todo me pasó esto. Ah, muy bien. Y tener una cosmovisión, una comunión bíblica acerca de las cosas que hacemos, amado hermano. Así que estimulémonos a caminar teniendo esta comunión unos con otros, puestos los ojos en Jesús. Así que, por lo tanto, hermanos, estas cosas es muy práctica, hermanos. Esto ya no es tanto teológico, si se dan cuenta, pero lo teológico conduce a lo práctico. Comunión unos con otros. Hay muchas cosas, hermanos, que tú puedes hacer para el Señor, y una de estas es la comunión unos con otros. Entonces, hermanos, nuestro pasaje en Hechos 2:42 dice que debemos de perseverar en la comunión unos con otros. Y de hecho, nuestro mismo pasaje nos muestra algunos ejemplos. Más adelante los vamos a ver.
Por lo tanto, hermanos, en esta primera comunidad de personas, de 3,000 personas, perseveraban en la comunión unos con otros, y esta es una marca distintiva de una iglesia verdadera y saludable. Si en esta iglesia no estamos teniendo esto, posiblemente yo estoy enfermo y necesito pensar en lo que ha hecho mi Salvador de mí para poder yo ir hacia mi hermano o mi hermana. La iglesia verdadera es una que ve los unos por los otros, que busca en comunidad andar en santidad, que busca en comunidad conocer a Dios, que busca en comunidad animarse unos con los otros, que están juntos llorando, que están juntos riendo, que se consuelan mutuamente. Incluso cuando ellos no saben nada más que hacer, dicen: refugiémonos en Dios. Yo se lo decía a mi esposa en algún momento: quizás tú no sepas qué decirle al hermano o la hermana, pero sí saben dónde poder acudir los dos: a Jesús. Aquí, hermanos, no hay protagonistas. Los pastores necesitan también ser corregidos en ese vínculo de comunión. Los pastores necesitan también ser animados. ¿Te has puesto alguna vez a pensar, Pastor Carlitos, lo difícil que ha sido para él estar todo este tiempo solo o en momentos difíciles? Yo sé que todos oramos, y qué bueno que oremos, pero acerquémonos, preguntémonos unos con otros. No pienses que los que están acá son más espirituales y que ya la tienen toda ganada. También nos pasan muchas cosas, hermanos. ¿Y sabes qué? Tú estás puesto aquí como miembro de la iglesia para ser un regalo de Dios para mi vida, y de la misma forma de aquí para allá. Eso es la iglesia. Siguiente diapositiva. Bueno, ahí estamos. Leamos nuestro pasaje. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, hemos visto apenas la mitad de este pasaje, pero hay muchas cosas que espero que te puedas llevar el día de hoy y pensar como en un espejo: no me había dado cuenta de esto. Y que puedas ver el valor maravilloso de la iglesia, el diseño de Dios, donde Dios dice: no es bueno que varón esté solo, lo añadiré a un grupo de personas. La iglesia. Siguiente diapositiva. Lo que hemos visto el día de hoy, hermanos, son solamente algunas marcas. La semana que viene, esta es la primera parte, la parte 1, la semana que viene espero que terminemos todos los demás pasajes. Lo que tú puedes hacer para perseverar en la doctrina de los apóstoles es: estúdialos, medítalos, considéralos, y la siguiente semana estaremos reflexionando sobre este punto. Hermanos, animémonos unos a otros, perseveremos en la comunión unos con otros. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y sin duda, Dios, hemos pecado como iglesia en muchas de estas cosas que hemos visto el día de hoy. Hemos fallado, Dios, de manera personal y de manera congregacional, Dios. Pero gracias por tu palabra, porque siempre nos recuerdas las cosas que son apropiadas y necesarias para nuestras vidas, Dios mío. Te pido, Dios, que nos ayudes, Dios, que me ayudes a cada uno de los miembros también a poder ver el valor maravilloso de lo que es la iglesia, y que podamos nosotros persistir y perseguir y perseverar en estas marcas de una iglesia saludable, Dios. Poder interesarnos unos por otros, poder orar unos por otros, poder velar unos por otros, poder consolarnos, animarnos, exhortarnos unos a otros, Señor, y tantas cosas que podemos hacer unos por otros, Dios mío. Ayúdanos, Dios, para que el día de hoy empecemos con un programa decisivo, Dios, a cambiar esta área de nuestras vidas que necesita, Dios, de ti ser transformada, Dios. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por todo. Amén.